Muy bien, hermanos, gracias a Dios que podemos estar juntos aquí. Es el tiempo de escuchar la palabra de Dios y gracias a Dios que podemos contar con un equipo pastoral y no solamente con un pastor, sino somos un equipo pastoral y el pastor Freddy, bajo el liderazgo del pastor Freddy, se ha logrado poder concebirnos como un equipo y no como pastores individuales e independientes. Así que estoy aquí porque estoy sumándome al tiempo tan difícil que está pasando Samuel y es su día para predicar. Nosotros nos repartimos los sermones y me pidió que pudiera suplirle ese tiempo y con mucho gusto estoy aquí compartiendo y creo que ha sido un trabajo que se ha venido invirtiendo desde hace varios años de poder, como dice el pastor Freddy, cubrirnos las espaldas. Así que vamos a trabajar este texto hermoso que tenemos hoy con nosotros, que es el texto de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Ahora es un texto muy bonito, que tiene muchas cosas. Es un texto que podría ocuparse para hacer alegoría y de verdad es una tentación muy fuerte como predicador agarrar el texto y hacer alegoría porque pues tiene muchas cosas y ustedes incluso lo han hecho, ¿no? Y es un texto bien conocido que particularmente es tan conocido que muchas veces como pastores es difícil porque ustedes dominan el texto. Y es difícil porque, ¿qué puedo decir nuevo acerca del texto que ustedes no hayan escuchado allá? Por eso estos textos tan comunes, y lo voy a decir entre comillas, trillados, rumiados, pues es complicado poder extraerle todavía el sentido, la riqueza que tiene ese texto. Y así que voy a hacer ese esfuerzo. Les pido que ustedes sigan el discurso, sigan la predicación para poder adquirir, ¿no?, esta parte de lo que Dios tiene para nosotros. Y es un texto hermoso, de verdad, fue un tiempo de mucha gratitud de poder estar estudiando la palabra en esos tiempos. El otro domingo, el domingo pasado, se predicó acerca de la alimentación de los 5,000. Entonces vimos cómo en la mano de los discípulos Jesús multiplicó los panes y los peces para una comunidad que estaba hambrienta, una comunidad que estaba ahí a la merced. Y entonces Jesús reconoce la necesidad de hambre y satisface por medio de su comunidad a la gente y les da de comer. Y el texto que tenemos es el que sigue de esa historia. Ustedes lo van a encontrar del 13 al 21, la multiplicación de los panes y los peces. Y a partir del versículo 22 empieza así. Enseguida, o sea, después de lo anterior, Jesús hizo, y a lo mejor la traducción no está bien acá, obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Los obligó, los metió, los empujó a la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Van a cruzar el mar de Galilea, el lago de Galilea, entonces se van a trasladar de una orilla a la otra y los obliga, los empuja. Yo no sé cuál es el sentido de Jesús, bueno, sí lo sé, al menos eso traté de investigar, por qué los quería pasar, por qué los quería subir, pero de verdad Jesús sabe lo que está haciendo, sabe lo que viene y entonces como que los obliga a pasar. Es un acto deliberado de Jesús de obligar a sus discípulos a subirse a una barca. Los sube, los trepa, yo no sé cómo le quieres llamar, y entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces es como, adelántense ustedes y ahorita los alcanzo. Jesús está como mandando a sus discípulos por delante y les dice, espérenme unos momentos, ustedes remen, empiecen a remar y ahorita voy. Yo no sé si Jesús tenía un Uber canoa por ahí que lo estaba esperando. Obviamente conocemos el texto y sabemos que no se fue en otra lanchita, se fue caminando, pero los manda a ellos solos. Así que ahí está, despide a la multitud
y sube al monte a orar aparte. Son las pocas veces que Mateo nos habla de que Jesús ora. Lucas es el de la oración, tiene más textos, más experiencias en donde Jesús está orando, pero aquí Jesús va al monte y está buscando la presencia de Dios y se va a orar, mientras que sus discípulos literalmente la están remando. Están remando, están llevando su lancha, su barquito, y les llega y les cae la noche a Jesús en la montaña y sus discípulos en el mar. Dos escenas bien complicadas. Jesús está en lo seguro, contrastadas, porque Jesús está en la montaña, en el lugar seguro, y los discípulos están en el agua. Hace muchos años viví en Bahías de Huatulco, ustedes saben, alguna parte de mi vida. Viví 13 años ahí con mi familia y un par de veces me tocó experimentar una tormenta en el mar. Y hermanos, yo no sé si ustedes han experimentado una tormenta en el mar, pero es una de las experiencias más complicadas que puede tener un ser humano. De verdad, da mucho miedo poder sentir las olas, cómo están agitadas, cómo golpean a la lancha, cómo te cae el viento, cómo te cae la lluvia, cómo se siente un frío. Es una experiencia difícil, de miedo, de asustarte. Y entonces es una experiencia que de verdad creo que en algún momento todo el mundo debería experimentar. No una tormenta, un huracán, pero al menos que el mar se agite y que veas la lluvia y que veas las olas y que veas el viento. De verdad creo que debería ser una experiencia como que debes de tener en tu agenda. Así, experimentar una tormenta en el mar para ver qué se siente. Creo que es algo que muchos de ustedes han experimentado en algún momento, a lo mejor no. Y aquí están Jesús en lo seguro y sus discípulos en el mar. Si ustedes son lectores que se detienen a leer los evangelios, los libros con detalle, van a encontrar que capítulos anteriores, capítulo 8, encuentran esta historia. También en Marcos repiten una historia muy similar, nada más que la diferencia es que aquí los discípulos están con Jesús. Es como la fase 2 del entrenamiento. Jesús está discipulando a su gente, los está entrenando, les está enseñando, les está revelando quién es Él. Y de verdad me fascinó la idea de que Jesús va poniendo pruebas a ellos y no los va probando para descartarlos, no, los va probando para que ellos vayan adquiriendo sabiduría, para que vayan sintiendo diferentes dimensiones de lo que significa el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesús los entrena, pero no los entrena con cátedras solamente, con discursos, sino que literalmente los pone a trabajar. Y creo que es parte de la enseñanza judía de mandar a la gente a la actividad para que aprendan. Hoy somos más occidentales y primero queremos tomar 1000 cursos de evangelismo para salir a evangelizar. Jesús te daría las bases para evangelizar, lo necesario, lo que tienes que saber, y te mandaría a evangelizar, Él acompañándote. Y después dejándote que tú vivas la experiencia del evangelismo. Esta es una forma de enseñar, una pedagogía. Aquí está Jesús entonces, y estaban ya, versículo 24, les llegó la noche y ya la barca estaba en medio del mar, y Mateo lo quiere enfatizar, o sea, está poniéndonos que están en medio, y están en medio significa que ni para atrás ni para adelante. Estar en medio significa que ni puedo retroceder ni puedo avanzar para obtener seguridad, en el sentido de decir, bueno, regresamos porque ya estamos más cerca todavía de esta orilla. No, están en medio, justamente en medio. Es la misma distancia para un lado o para el otro. Así que cualquier decisión que ellos tomen les va a llevar el mismo número de remadas, o la misma distancia, o el mismo tiempo para llegar a la otra orilla. Están en medio, en donde no les queda nada más que hacer lo que tienen que hacer y se acabó. No pueden tirarse y ya van a llegar a la orilla. Ahí están, justamente en medio de la nada.
Y entonces las olas azotaban la barquita, esta lancha, la estaban azotando, estaban golpeando. Si la lancha va rápido sobre las olas, se siente el impacto. El otro día estaba viendo un video de estas pescas peligrosas y literalmente estaba viendo cómo las olas son inmensas, o sea, cubren al barco y ahí va el barco. Definitivamente no le recomendaría estar en un mar así, no, yo no estaría así. Estaba viendo a un surfista el otro día de Brasil en medio de unas olas gigantescas, no sé cuántos metros. De verdad, todo el mar estaba revuelto, no había ninguna ola. Tú ves las olas y ves partes calmadas, pero no, él estaba en medio de la turbulencia. Y se cae el compañero, se cae el amigo, y entonces dije, no, ya se lo llevó la tristeza, pero no se lo llevó. Inmediatamente sus amigos en las motos acuáticas llegan con él, se traba, no puede salir, se le atora la tabla, no sé cómo hacen, el chiste es que se logra pepenar de la moto y sale la moto disparada por un poquito y se muere, porque de verdad las olas se veían inmensas. El mar tiene su fuerza, tiene su furia. Por eso, de verdad, lo consideran los judíos como un lugar caótico, como un lugar difícil. Así que estaban golpeando las olas sobre la barca porque el viento era contrario. Van contra viento y marea, como dice, ¿no? La expresión. Van remándola. En Argentina la expresión es, están remando en dulce de leche. O sea, difícil. El viento está en contra de ellos, entonces el esfuerzo es mucho más fuerte. Tienen que sacar esfuerzo tras esfuerzo. Como hace unos 10 años, tienen que sacar el fuá para poder llegar al otro lado. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, pero caminaba sobre el mar. Y estaba leyendo, ¿no?, sobre precisamente qué significa que Jesús, y a este género literario le han llamado a la epifanía, que tiene un rescate. El género es como una epifanía. Jesús está revelando, pero tiene un rescate en el mar, pero también es un evento de un milagro porque Jesús camina sobre el mar. Y hay un autor que estaba tratando de mostrar cómo este pasaje se conectaba con otras historias grecorromanas. Entonces, hay muchos exégetas, mucha gente que ha tratado de vincular este texto con otros textos de mitología griega y romana. Y el autor que estaba leyendo estaba haciendo un trabajo para decir que a pesar de que tienen similitudes, no es lo mismo. Y lo que está contándonos Mateo aquí es una experiencia única, literaria. Jesús está caminando sobre el mar. Porque las otras historias hablan de gente que vuela, que levita sobre el mar. O como la película de los Mr. Increíble, de la familia Increíble, que el chiquitillo, no sé cómo se llama, no me acuerdo está su nombre, sale corriendo, descubre, él tiene la velocidad, tiene el poder de correr muy rápido y descubre que mientras va corriendo fuerte, puede correr sobre el mar y entonces no se hunde. Dash, dice de aquí, me están ayudando arriba, Dash va corriendo, pero no es lo mismo. Jesús está caminando, no está levitando, tampoco está corriendo. Y hay mitología de gente que es muy rápida y que es tan rápida que puede pasar corriendo sobre el mar. Pero tampoco tiene caballos que lo arrastran a Jesucristo. Entonces, este milagro, esta hazaña es única en la literatura. Y aquí la tenemos con Jesús. Jesús está caminando. De hecho, Dash en algún momento está corriendo, evitando a los enemigos y ya no puede correr a ningún otro lado y entonces lo que decide es dejar de correr y se cae. Bueno, Jesús camina, pero no solamente camina, sino en algún momento se detiene delante de ellos. O sea, Jesús está sacando todo su poder.
Y este autor estaba explicando precisamente cómo este texto era novedoso, a pesar de todas estas interconexiones que tiene con textos grecorromanos. Y ahí está Jesús caminando sobre ellos, y entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, vuelve a repetir esto, se turbaron, o sea, les dio miedo, diciendo, un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Ya no sé si tenían miedo sobre la tormenta, sobre las olas. Anteriormente, en el pasaje anterior, le tenían miedo al mar, pero ahora ellos estaban remando, estaban haciendo lo que ellos tenían que hacer, pero ahora le tienen miedo a este hombre o a este espíritu, a este fantasma que aparece en medio de la nada delante de ellos. ¿Se imaginan cómo va a haber sido? No sé si Jesús sacaba luz, pero Jesús llega a donde están ellos. Están en medio de la nada, todo oscuro, luchando contra las olas, luchando contra el viento, empañados los ojos de agua con sal. O sea, piensa en esto. Y entonces de repente ven a alguien que va caminando en medio de la nada y lo logran ver y ellos piensan que es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló. Me encanta esto, ¿no? Jesús les habla diciendo, tengan ánimo. Soy yo, no temáis. ¡Pum! Les acaba de decir quién es. Soy yo, no temáis. No les dice soy Jesús, les dice ánimo, confiados, soy yo. Y no teman. Todo el discurso de estos versículos, del 22 al 33, están pavimentados de salmos. Yo conté en la investigación que estaba haciendo leyendo a esos autores, conté más o menos aproximadamente unas 25 a 30 conexiones, ecos con el Antiguo Testamento, y se conectan 3 libros muy especiales con este pasaje. En este pasaje tan chiquito, en esta historia tan chiquita, hay más de 25 conexiones, y se hace conexiones con el libro de Éxodo, con Isaías y con los Salmos. Pero da la impresión de que Mateo, cuando está escribiendo esta historia, cuando la está pasando por la edición, está haciendo un diseño editorial, pone como boyas, como salvavidas de salmos. De alguna manera es un escritor con mucha pericia y está diseñando su historia, y en medio de la historia pone a estos salmos tan significativos como pequeños espacios de refugio. Y me encantó leer los salmos, porque dan la impresión de que en medio de la tempestad, en medio del caos, estos salmos están ahí, que no son visibles si no se hace la investigación. Y entonces cuando uno se mete a escuchar estos salmos, de verdad dan esta seguridad de que no estaban solos realmente en medio de la nada. Este pasaje está rodeado de estos salmos que dan una experiencia de seguridad. No importa cuándo estás escuchando este pasaje, si lees este pasaje con estos salmos como boyas o como pequeños faros iluminando el camino de los discípulos, dale esta experiencia de verdad de que no estás solo, del que te levanta, el que te extiende la mano es alguien muy grande. Y una de las interconexiones o los ecos que tiene este pasaje es precisamente con Éxodo 14. Y cuando Jesús dice, yo soy, dicen los comentaristas que Jesús está asumiendo el papel de Yahvé, está asumiendo una identidad como Dios. Entonces se está revelando, y este pasaje es cristológico, nos está enseñando de pe a pa que Jesús es el Hijo de Dios en medio del caos, en medio de las tinieblas, en medio del punto climático, del punto más difícil de la
de la existencia humana, Jesús se revela y dice, yo soy. Piensen en esto. Hay diferentes espacios donde tú te puedes ubicar. Y entonces tú te puedes ubicar del lado de las personas que recibieron el milagro de los panes y los peces, pero no cruzaron al otro lado. Ahí están. Y fueron espectadores y partícipes de un milagro, pero no cruzaron en su barca. Luego hay otras embarcaciones que sí cruzaron, pero que no tuvieron la experiencia de escuchar y ni de ver a Jesús caminar en el mar y decir, yo soy. Y del otro lado hay hombres y mujeres que van apenas a conocer a Jesús. Pero aquí hay una barquita, una barca de en medio de todos los escenarios que tú puedes estar. Y esta barca, los de la barca, tienen la oportunidad de ver a Jesús, de escuchar a Jesús, de contemplar a Jesús en un microespacio cósmico, en donde Jesús se revela a ellos con un poder sobrenatural. Mateo, desde anteriormente se ha estado preguntando, ¿quién es Jesús? Y podemos ver en el Sermón del Monte que Jesús es más grande que Moisés. Se pregunta otra vez, Juan el Bautista, ¿quién es Jesús? Y se deja claro que es mayor que el mayor de los profetas, que ni siquiera es Juan, ni siquiera es Elías, es alguien más importante. Y entonces cuando se da la multiplicación también existe esta pregunta, ¿quién es este Jesús? Pero Jesús se revela aquí, en este espacio, y dice, soy yo. Pero no a todos, hermanos, sino solo a los de la barca. Y le agrega Mateo para que nos dejen claro que es un eco a Yahvé, porque Yahvé en los pasajes del Antiguo Testamento, cada vez que se da este mandamiento, no temas, proviene de Dios. No temas porque yo estoy contigo. Entonces le respondió Pedro, este Pedro, ¿no? Siempre hablamos de Pedro. Y dijo, Señor, Kyrie, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y entonces esta idea de poder estar en esta historia milagrosa nos pone en esta epifanía que se está manifestando en medio del caos. Yo no sé si has visto la pandemia así. La pandemia es un caos. Es un momento de mucho estrés. Es un momento difícil, único en tu historia, único en tu vida personal, como familia. Y entonces yo no sé si has logrado pasar este tiempo tan difícil, tan complicado, o a lo mejor no ha sido complicado para ti, y gracias a Dios, pero en medio de este caos, ¿ha sido epifanía para ti? Ha sido un momento de revelación, de conocer a un Dios completamente diferente al que habías visto. Porque a lo mejor has visto cómo Dios ha provisto alimento en otras épocas, en otros periodos. Pero la forma en que Dios se está manifestando en medio de esta pandemia, ¿de verdad ha sido una epifanía para ti? ¿Te ha demostrado qué tipo de Dios tienes y quién es este Dios? Entonces aquí está Pedro, y Pedro en un acto de no sé, de imprudencia, de valentía, de reconocer a Jesús, yo no sé, se anima a dar un paso de fe, se anima a buscar a Jesús en el límite. Entonces se tira, se baja y le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En una de las investigaciones que estaba haciendo sobre este pasaje, descubrí que a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XIX, hubieron muchos profetas, muchos hombres de diferentes sectas y movimientos religiosos que hicieron el milagro de caminar sobre las aguas.
y ponen una historia de Joseph Smith que está caminando sobre las aguas, está caminando en la noche, no en el día, está caminando, y entonces todo el mundo está asombrado que le está viendo caminar hasta que da un paso más y se cae y se hunde. Entonces decía, ¿no?, el investigador que las personas que se encargaron de poner los tablones en donde iba a caminar le hicieron una broma y no pusieron el último tablón, solamente para que supieran que no era real. Y encontré varias historias de muchas personas que han tratado de emular este milagro para representar y demostrar que realmente estas personas son ungidas o son importantes o son escogidas por Dios. Me acuerdo que cuando era adolescente estaba este mago Copperfield, David Copperfield, que caminó sobre una alberca. No sé si se acuerdan ustedes. Ya después, muchos años después, dos amigos magos también revelaron cómo había hecho este acto milagroso. Así que aquí está Jesús y ahora Pedro tiene la oportunidad de caminar. Y vean, los discípulos antes tenían a Jesús en la barca, ahora lo tienen afuera, están remando, no le tienen miedo ya al mar, sí le tienen miedo a Jesús. Y Pedro se anima a bajarse de la barca, como que va en un nivel avanzado el discipulado. Y entonces empieza a caminar, a trastabillar, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Kyrie, sálvame, Señor, sálvame. Así que al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es una escena hermosa, hermanos. Si ustedes leen el Salmo 66, van a escuchar al salmista buscando liberación. Y el lenguaje paralelo con este pequeño extracto de la historia van a descubrir que es un grito de ayuda que hace Pedro, que evoca este salmo. De alguna manera, cuando Pedro se empieza a hundir, busca esta salvación, lo mismo que este salmo. Y le invito a que lo anote, que le ponga una nota ahí, para que cuando lea este Salmo 69 lo lea con esta historia de Pedro y usted pueda entender lo que está esta boya del Salmo 69. El Salmo 18 también dice que las muchas aguas estaban sobre él, pero Dios le rescató. Esta idea de que te está rodeando un montón de olas, un montón de viento, algo que no puedes controlar, pero Dios está ahí. La idea igual de Isaías: aunque las muchas aguas estén sobre mí, no me ahogaré. No te ahogarás, dice el Señor, porque yo estoy contigo, porque yo te amo, porque para mí eres importante, porque para mí eres precioso, dice el Señor en Isaías 43. Y entonces, estas boyas nos permiten ver que este textito tan pequeño, tan poderoso, es un texto de salvación, hermanos, del tipo de Dios que tenemos. ¿De quién es Jesús? Jesús es el que domina el mar. Jesús es el que camina hacia nosotros en medio del dolor, en medio del abismo, en medio del momento más complejo de tu vida. Y en ese momento justo, en esa tormenta tan poderosa, en esa tormenta que no se compara a otra tormenta que vas a tener el resto de tu vida, en ese momento Jesús se va a revelar de una manera tan poderosa, tan única, que no te va a quedar duda que estás frente al Hijo de Dios, hermano, que estás frente al Hijo, al Todopoderoso, que estás delante del Hijo del Padre, que también es Dios, que es poderoso, que extiende la mano para rescatarnos. En ese momento vas a descubrir que no solamente multiplica los panes cuando hay hambre, sino que es el Dios que sostiene a su pueblo en medio del caos. Yo no sé cómo pasaron los otros y pasaron a su barca y regresaron al otro lado del pueblo. Yo no sé, hermanos, pero estos hombres, estos jóvenes que estaban en la barca, estaban teniendo un encuentro con este Jesús, con el yo soy.
Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dice, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo ocupa una palabra para adorar y la ocupa 32 veces en griego. Y esta palabra la ocupa 10 veces para hablar de Jesús. Y esta palabra que dice aquí, y diciendo, y vinieron y le adoraron, o sea, se postraron delante de él, proscuneo, cuando le adoran, le están reconociendo como a Dios. Y Mateo es alguien que es muy meticuloso y le encantan los números y le encantan que todo cuadre, hace cuadros perfectos, les encanta hacer esto en la literatura hebrea. Y este pasaje, justamente capítulo 14, versículo 22 al 33, es la mitad de 7 encuentros o 7 episodios en donde se le adora a Jesús de esta manera. 3 episodios anteriores se le dice que Jesús es también adorado. Y 3 episodios después se le dice que Jesús es adorado. Ahora, está el milagro de la sanidad del hombre epiléptico, pero no ocupan esta palabra, ocupan otra. Y eso quiere decir que Mateo está ensañado de que sea simétrico, porque quiere resaltar que Jesús también es Dios. Si andan preguntando, ¿quién es Jesús? ¿Es un carpintero, dicen? ¿Es un profeta? ¿Quién es Jesús? Y Jesús ocupa el caos, ocupa la tormenta, obliga a sus discípulos a pasar por la tormenta, para en medio de ese caos, de esas olas inmensas, de esos vientos recios, para decirles que Él es Dios. Y le van a reconocer, primero, porque Jesús llega a ellos. Segundo, porque Jesús les habla a ellos. Tercero, porque Jesús extiende la invitación de que ellos también caminen en medio del caos y que el caos no los derribe, no los tire, pero también Jesús les va a extender la mano para salvarlos. Hermanos, este texto es un texto cristológico, uno de los textos más importantes del Evangelio, porque nos muestra que tenemos un Dios que domina nuestros momentos más duros, en donde estamos remando en dulce de leche, donde tenemos que hacer un esfuerzo triple para sobrevivir. Ahí Jesús se revela y te dice, yo soy, no temas, yo estoy acá. Hermanos, es un texto que cuando lo estaba leyendo de verdad me hizo sentir tan seguro como tomarme de la mano y decir, en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, en medio de este tiempo que no sabemos cómo va a terminar, vamos a estar en la orilla muy pronto. Vamos a aparecer en la orilla. Quiero ir cerrando este encuentro con este texto, porque todas estas boyas de salmos, todas estas conexiones que ustedes pueden tener, se cita el Salmo 18, el Salmo 144, textos como Isaías, como el que mencioné, aquí están, dando esta idea, invitando a adorar a Jesús. Esta escena, hermanos, esta escena es para adorar a Jesús. Esta escena es para que contemples
quién es Jesús. Y hoy nuestra sociedad y este movimiento de muchas formas de entender a Jesús nos ha robado la esperanza. De verdad creo que esta semana he sido muy consciente de esto, de que nuestra cultura, nuestra sociedad, tristemente está bombardeando a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, de noticias, de malas noticias. Y entonces veo aquí y allá a jóvenes diciendo, no hay otra, de todas formas lo van a hacer, ¿qué más da? Todo el mundo peca de manera diferente. Y este texto, hermanos, es una concentración del evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio, es una boya, es un altar en medio del caos, es un altar en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es un altar en medio de las olas y del viento fuerte, donde tú puedes arrodillarte y tener la completa seguridad que el que está ahí es Jesús, el Hijo del Dios, el que te salva, el que te extiende la mano, el que te invita, el que te habla, el que va a hacer que pases a la otra orilla. Este es el Dios en el que confiamos hoy como iglesia, como denominación. Es Jesús el que da esperanza, hermanos. Pero en la cultura en que vivimos nos corta todo filtro, toda conexión con la esperanza, porque de ahí, sin esperanza, sin futuro, sin sueños, sin confiar en este Señor, no nos queda nada más que la depresión, la decepción, el querer no vivir. Y cuando no queremos vivir, hermanos, ya no hay sentido. El otro día estaba platicando con el pastor Freddy y me recomendó una película que se llama Joe contra Volcano. Es de este hombre que hace Tom Hanks. Y de verdad es una película tan vieja. Yo sé que a los jóvenes puede que les aburra porque es muy vieja, pero de verdad hay una escena muy fuerte que impactó mi corazón. Y es al principio de la película, él está llegando a su trabajo y vienen todos los hombres vestidos de gris, con sus trajes, las mujeres vestidas de gris, toda la escena es en escala grises. Y entonces vienen caminando estos hombres así, como máquinas, sin vida, sin visión, sin esperanza. Y hay no sé si es una margarita o qué es, una florecita que está saliendo del concreto. Todo es concreto, no hay árboles, no hay nada. Y sale esta flor. Y viene alguien descuidado, sin ver la vida, sin reconocer la naturaleza, y la aplasta, la destruye. Y de verdad creo que esta escena captura muy bien nuestro cuadro hoy, que muchos de nuestros jóvenes y muchas de nuestras generaciones están experimentando. Todo es escala grises. Y estos pequeños vestigios de esperanza en estos lugares donde no hay vida, en estos lugares donde pareciera que se acabó todo, surge la vida, hermanos. Surge alguien que está luchando con todas sus fuerzas para penetrar estas capas de concreto, estas capas de frialdad, estas capas de dolor, estas capas de este humanismo feroz que come a la gente, hermanos. En medio de todo este pavimento, en esta jungla de concreto, sale la vida, hermanos, la esperanza. Y me impactó mucho. Y la película es muy bonita, se la recomiendo que la vean. No está en Netflix, creo que está en YouTube. Es muy viejita, pero la idea es un viaje. Y cito la película porque tiene que ver, porque él descubre la esperanza en el mar también, hermanos. Él descubre la forma de sobrevivir en un momento donde ya no había futuro para él. Creo, hermanos, que esta invitación es a detenernos, a contemplar a Jesús. Podría seguir enumerando varias formas de cómo este texto se conecta con otros textos del Antiguo Testamento.
pero creo que es suficiente para poder entender. Uno de los textos más importantes es el texto de Éxodo 14, versículo 24, porque las imágenes que hace Jesús con Yahvé son muy importantes en las palabras, sobre todo en la Septuaginta, que es la Biblia traducida del hebreo al griego. Y ahí están conectándose. Ahí están diciéndonos que el que está ahí, hermanos, es Dios, es el Hijo de Dios. Es la primera vez que sale de la boca de los discípulos que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero terminar. Mi deseo, mi oración, mi anhelo como pastor es que en este tiempo tan difícil, en esta tormenta tan complicada, reciban epifanía de este Jesús, de este Hijo de Dios, que es un cowboy de las olas y de los vientos, hermanos. De verdad, que puedan recibir la relación con Jesucristo desde una dimensión totalmente diferente. Mi anhelo es que en medio del caos puedan descubrir quién es este Jesús que les ama, que les extiende la mano, y que también para los discípulos más audaces, para los discípulos que se animan a dar más, porque hay discípulos ahorita optimistas, hermanos. Yo los he escuchado ahí en las redes diciendo que la pandemia te saque lo mejor, aprende un nuevo negocio, aprende un nuevo idioma. Estos son optimistas, hermanos, como Pedro, pero el optimismo no lo saca adelante, hermanos. Lo único que saca adelante el cristiano es poner los ojos en su Maestro, poner los ojos en el Hijo de Dios y caminar fijamente. Y eso hará que domines las olas y los vientos de la tempestad, que pueden ser cualquiera, hermanos. Hoy es la pandemia. Deseo en el nombre de Jesús que de verdad el caos que hoy tengas, que hoy vivas, sea para revelarte que el que está ahí, a lo mejor fuera de la barca, a lo mejor piensas que es alguien más, el que está ahí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el Hijo de Dios que te invita a caminar en victoria. Hermanos, confiamos en este Dios que nos llamó. Hay otras barcas, hermanos, que están remando igual de fuerte, igual de duro, pero no tienen esta epifanía. Y el anhelo de Jesús es que muchas barquitas, muchas familias, hermanos, estén remando con todas sus fuerzas, pero sepan que el que viene caminando ahí al lado de la barca es Jesús, el Hijo de Dios. Porque no solamente es para unos, hermanos, no solamente es para, nosotros tenemos una barquita, tenemos una barcota, tenemos un yate, hermanos, el TCT es un yate y aquí entramos todos. Pero Dios no quiere que solamente tengamos el yate del TCT, sino que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos puedan saber que el que está ahí, hermanos, no es un hombre cualquiera, no es un carpintero. Han tratado de ahogar la imagen de Jesucristo, hermanos, no. Él es el Hijo de Dios, mi esperanza, mi roca fuerte, mi refugio en medio de la nada, en medio de la tormenta. Anhelo, hermanos, que en medio de este caos, la teofanía que reciban sea tan sobrenatural, sea tan penetrante a sus corazones, que lo único que quede sea doblar las rodillas y adorar y reconocer que estamos delante del Hijo de Dios. Dios les bendiga, hermanos, y que sea una semana en esta confianza en medio de este mar y en medio de este caos, llenos de Jesús, llenos de la presencia de Jesús. Vamos a orar y terminar este tiempo de culto. Gracias, Señor, por tu palabra. Primeramente por lo que hiciste en mi corazón, porque yo he tenido miedo, Señor, en medio de mis caos y en medio de las tormentas.
Pero en cada una de ellas, desde que te conocí, Señor, te has revelado, te has mostrado por medio de tu Hijo, dándome seguridad, dándome la oportunidad de escuchar esas palabras de que no debemos temer, porque tú has provisto todo en tu Hijo Jesucristo. Pero también te pido por la congregación que se tomó el tiempo de escuchar este tiempo de servicio y esta predicación, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a las profundidades que necesitan llegar para producir este efecto de doblar las rodillas y de confesar que el que está delante de nosotros es el Hijo de Dios, el que nos sostiene, el que nos invita a ser de los que están en la barca. Gracias, Padre, porque siempre nos da la confianza de no sobrevivir, sino de aprender a vivir en medio de las dificultades. Queremos que esta verdad, esta palabra, nos acompañe en esta semana en nuestras vidas, Señor. Y que podamos seguir adorando tu nombre, buscando tu rostro en la semana, buscando la forma de adorarte, Señor, y no desconectarnos. Y este texto, Señor, que sea un islote en medio de la nada, en donde cada vez que estemos solos, abatidos, podamos llegar y encontrarnos con este Jesús revelado y inclinarnos, doblar nuestras rodillas y adorarte. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien, estemos conectados. Sigan orando por las peticiones que hay en el TCT. Nos vemos el miércoles. Tenemos culto de oración con los jóvenes a las 7 de la noche y nuestros servicios dominicales. Bendiciones, hermanos. Estamos en contacto. Reciban un fuerte abrazo de todos los pastores y Dios los bendiga. Chao.